Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos una vez más. Comenzamos con el programa 93. Capítulo 12, sección 3. Cómo invertir en la realidad. Aquí José Antonio, encantado. Damos paso al párrafo 1. Párrafo 1. Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal. Y vaya que son pobres. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Obsérvalo bien, que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Aquí en la oración 1, cuando te dice que vendiese todo cuanto tuvieses, se refiere a que dejemos todas las creencias erróneas que tenemos, no dale valor a eso y déjanos guiar por el que sabe, que es el Espíritu Santo. Se refiere a invertir en algo que parece futuro, invertir en cosas muy valiosas, no os podéis imaginar. En la oración 2 y 3 te dice, ¿dónde ponemos la atención? ¿A qué cosas le damos poder en el mundo? A esas cosas que nos confunden, porque creemos que en el exterior es lo verdadero. Estamos hablando de inversiones, de invertir. Y es porque nos notamos pobres y queremos mejorar nuestra vida. Entonces, si nos vemos pobres, queremos salir de la pobreza. Pero se refiere a mentalmente. Pobre de espíritu, porque nos hemos olvidado de quién somos, que somos ricos. Los pobres de mente son los que sufren, porque se han olvidado de que somos ricos por ser quien somos. Pero ser mentalmente ricos es tener alegría todos los días y disfrutar de cada cosa, porque no hay nada que te lo altere. Pero estamos rodeados de pobres y nosotros también nos vemos como pobres
Y entonces estamos recibiendo ideas de riqueza y de abundancia del Espíritu Santo para que haya un intercambio de ideas de pobreza. Se la entregamos al Espíritu Santo para que nos traiga la abundancia. Entonces podemos enseñarles a otros lo que es la abundancia. No es que todavía nos sintamos abundantes, pero ese intercambio de ideas hace que se produzca. Niégate a aceptar las ideas de pobreza de nuestros hermanos, porque ahora estás centrado en las ideas de abundancia. Es como si viéramos la bolsa de basura en el jardín del vecino y nosotros, cuando íbamos a decirle al Espíritu Santo, llévate la mía, no lo hemos pensado mejor. Y queremos hacer como el vecino José. No tiene sentido ninguno, porque ya queríamos mejorar nuestra vida hacia la riqueza. Toda esa pobreza proviene de un solo origen. Creemos que estamos separados de Dios. Estar centrado en esa idea nos trae toda la abundancia. Párrafo 2. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Comienza diciendo: suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Ahí en no crees está indicando una creencia. En ese momento es que tú estás dando mucha importancia a una creencia, que no tienes que acceder a su deseo. Le das entonces tanta importancia que estás poniendo tu salvación en depender de una creencia. La línea 2 dice: su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Es que el hermano cree importante esa creencia y entonces te lo pide pues con insistencia. Le da como mucha realidad, como mucha importancia, y es por eso que insiste. Y entonces está invirtiendo ahí tiempo, energía, empeño a algo que no significa nada. Cree que su felicidad en ese momento piensa que depende de que hagas eso que él quiere y desea. Lo antepone a Dios. En la línea 3, si tú insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimenta de inmediato una reacción de oposición, entonces es que tú crees que tu salvación depende de no hacer aquello que te piden. Le das entonces tanta importancia como él le ha dado en primer lugar. Y en la línea 4, si tú tienes un sentimiento cuando reaccionas en oposición a lo que te está pidiendo, es que tú piensas que él te puede quitar algo. Es que tú estás dando mucha importancia a oponerte a su petición.
Si no, no reaccionarías. Estás poniendo tu salvación también en depender de que no tienes que acceder a su deseo. Estás haciéndolo tan real como él lo había hecho en primer lugar y lo estás haciendo real para él y para ti, para ambos. En la línea 5 dice, insistir significa invertir y en lo que inviertes es aquello que le das importancia, aquella creencia en la que te basas, dando importancia y también empeñándote en que eso te lleva a tu salvación también. En la línea 6, aquí la idea de salvación en el mundo, cada hermano tiene una idea diferente. Hermanos que insisten e invierten en aquello que ellos creen que les va a dar felicidad. Para cada uno puede ser diferente. Esa idea que tú te empeñas en conseguir y es a largo plazo, para un tiempo o para toda tu vida, ahí es donde tú pones tu salvación, ahí es donde tú crees que está tu felicidad. En la línea 6 vienen dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué es lo que hay que salvar? Hay que salvar a la mente de las ilusiones, de los errores, de aquello que te agobia, que te quita la paz. Para salir de aquello que te quita la paz, primero tienes que querer salir de tu infierno. Tienes que creer que puedes, que se puede, pero dejar de darle realidad a todos esos pensamientos que tienes. Y en segundo lugar, demostrarlo, querer. ¿Cómo se demuestra? El intercambio con el Espíritu Santo. Tú le vas entregando y él te va sanando la mente con las ideas de la verdad. El Espíritu Santo es quien te hace la petición. Y bueno, pues tú también tienes una petición que es que te libere de las ataduras, las ilusiones, los errores. Es como distintas ataduras que tú tienes con el secuestro que tú mismo te has forjado. Pues en cada entrega es como una ligadura de las que tienes puestas se va soltando. Ahí está el intercambio. Los errores, las ilusiones, nada es real. Por eso son ilusiones. Si tú crees que son reales tus ilusiones, pues vas a luchar con el Espíritu Santo. No va a venir todo de forma natural, como debe de ser. Y son esfuerzos de los cuales no hay necesidad. De las ataduras te puedes desligar fácilmente, siempre que nos pongamos en manos del Espíritu Santo. Por eso, en el paso anterior dices que quieres, pero tienes que demostrarlo. Si quieres, pero en el fondo no quieres porque estás enamorado de tu secuestrador, pues quieres abrigar a tu secuestrador. Tienes que decir sí quiero, de verdad y convencido y sabiendo que no es real. Tu secuestrador en ese caso te está diciendo, hazle la contra a tu hermano. Y no. Si le haces la contra a tu hermano, ¿a quién estás siguiendo? ¿Al secuestrador o al Espíritu Santo? Entonces no se hace un intercambio con el Espíritu Santo. Y los policías que están fuera de la casa no pueden entrar a la fuerza. Tiene que ser con tu colaboración. O sea que se trata siempre de querer sanar la mente. La última palabra, el poder, está siempre en ti, porque la policía, el Espíritu Santo, no puede entrar por la fuerza. Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres.
Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Párrafo 3, pues sí que es cierto. Se nos olvida continuamente cuáles son las reglas del juego de creernos secuestrados por un tal ego del que estamos enamorados. Y se nos olvida continuamente y parece que se nos necesita que se nos explique y recuerde es que la policía no puede entrar por la fuerza, nosotros tenemos que colaborar y realmente la última palabra la tenemos nosotros. Entonces, no tiene sentido que el policía en un momento de permiso se acerque sigilosamente y nos quiera cortar una brida que nos tiene atada la muñeca y ya nos sentimos la mano, y cuando va a soltar la brida, no tiene sentido que digamos, ay, no, espérate. Estamos como en la canción, ¿no? Desátame o átame más fuerte. Entonces, claro, si no sabemos lo que queremos, pues no podemos estar continuamente diciéndole desátame, pero ahora cuando estás aquí me lo estoy pensando mejor. Es que todo depende de nosotros. El policía nos puede soltar en cualquier momento y poco a poco, porque esa es otra de las cosas que se nos olvida. No se nos puede soltar de golpe porque no estamos preparados para ello. Ciertamente, podrían caer todas las cuerdas, podría desaparecer toda la habitación, el aparente secuestrador, podría desaparecer todo y encontrarnos en total libertad. Pero es que mentalmente todavía no estamos preparados. Por eso parece que hay que hacer intercambios. Parece que un día se me suelta la muñeca, otro día se me suelta el codo, otro día se me suelta un pie. Y en esos intercambios, como muy bien se ha dicho, parece que tenemos que, por ejemplo, satisfacer una petición del Espíritu Santo, que es dale a tu hermano eso que te está pidiendo. Parece que al final todo depende de darle al hermano lo que pide, pero en el fondo el trato es con el Espíritu Santo. Podemos pensar que el hermano es como un medio para un fin o una idea que tengo más clara, que es la de, bueno, pues en este intercambio el Espíritu Santo me pide algo y yo le pido algo. El Espíritu Santo me dice, yo estoy de acuerdo contigo en liberarte. ¿Y cómo se hace? Pues mira, si llega tu hermano pidiendo tonterías, pues tú dáselo, no te preocupes por qué es, o no hagas oposición, no te fijes en si es real o no es verdad, o si tiene sentido lo que pide. Recuerda que es un trato que tienes conmigo. Y es el mismo trato que, como ricos, pues cuando le decimos a Ambrosio, llévate esa bolsa, pues no miramos cómo hace el trabajo o qué pasa con la bolsa. Lo único que nos interesa es que la bolsa no esté. Entonces, si Ambrosio nos dice, ¿me llevo la bolsa, señor? Pues nosotros sabemos que el trato es con él. Pues sí, llévatela, que me estorba. Muy bien. El hermano es un medio. En realidad, el trato es con el que nos libera. Y por eso, ¿qué nos cuesta darle al hermano lo que pide? Puesto que en realidad es el Espíritu Santo el que nos pide qué tenemos que hacer en esta ocasión para que una muñeca se libere. Por eso, todo lo que ayude para liberarnos, se supone que queremos demostrar que efectivamente queremos que se nos libere y no rehuir en el último instante al que nos libera. Por eso, no se nos libera de un infierno real, se nos libera de un infierno que no es real. Es decir, sí, lo estás pasando mal, pero no es real. Tú puedes escapar de eso cuando quieras. Y si escapas, ¿se puede decir una vez que has escapado que era real? Si fuese real, no podrías escapar nunca. Por lo tanto, tienes siempre que acabar demostrando que efectivamente quieres. Porque si quieres, la salida está. Nunca Dios podría crear como parte de la realidad un infierno. Por lo tanto, aunque tú estés aparentemente metido en ese aparente infierno, para salir de él, uno de los requisitos es que dejes de darle realidad. Si dejas de darle realidad, no te resistes cuando se te salva y cuando se te rescata.
Así que todo depende de ti. Por eso, si un hermano parece que muestra algún tipo de ataque, tú no tienes por qué verlo así. No tienes por qué estar de acuerdo con él. Línea 2. Si tú no estás de acuerdo con él, quizás solo él es el que está equivocado y en confusión. Tampoco tenemos que estar pendientes de juzgar si lo está o no. Lo único importante es que juzguemos si nosotros lo estamos. Y ahí el juicio es de dos tipos. O bien juzgamos que no tiene sentido ver ataque, es una forma de verlo, o bien juzgamos que sí que tiene sentido y entonces nos enzarzamos en una lucha de pobres. Esos son los dos juicios que se pueden hacer, pero lo importante es el juicio que tenemos hacia nosotros mismos y hacia cuál es nuestra postura. Pero claro, el error es el juicio hacia el hermano. Si somos nosotros los que atacamos, evidentemente el juicio que tenemos hacia nuestra postura es equivocado, porque pensamos que atacar es bueno y pensamos que atacar va en la línea de ser liberado de las ataduras. No, el Espíritu Santo o la policía fuera nos está diciendo que otro requisito para que una vez que ya tienes la muñeca suelta se te suelte un pie, pues es, por ejemplo, cuando hablamos de este tema. El policía te dice, cuando llego a soltarte el pie, ahora que el secuestrador parece que no está mirando, cuando llegue, no te resistas. Si te resistes, estás luchando, estás atacando o defendiendo. No te resistas porque yo vengo a liberarte. Entonces, claro, ¿y cómo nos resistimos? Pues igual que aquellas frases de Jesús hace 2000 años que decía, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando tuve frío me abrigasteis, o cuando estaba cansado me disteis aposento. Y le preguntaban, ¿pero cuándo fue eso? Si no te vimos, maestro. Y él dijo, cada vez que lo hicisteis con uno de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Pues por eso decimos que el trato, en realidad, es con el Espíritu Santo o con Jesús, porque todo lo que hacemos con el hermano es lo que estamos haciendo con el que nos libera. Si luchamos, luchamos contra el que nos libera. Y por eso, ahí es donde se demuestra si queremos ser liberados o no. Si decimos que queremos ser liberados, pero cuando se nos viene a liberar del pie, nos resistimos, pues no es verdad que queramos ser liberados. Entonces, ¿de verdad vamos a negociar con el que nos quiere liberar o estamos de acuerdo con él? Por eso un hermano es solamente un medio. Es que no está ahí. El hermano pasaba por ahí. La cosa no es con el hermano. Por eso es otra idea que te ayuda a que no te ofusques con él. No depende de él que tú acabes bien o no, salvo que tú te empeñes en eso. La cosa no va con él. Por eso parece que te ataca que sea él el que haga ese tipo de cosas y tú no lo percibas así. Por lo tanto, no tiene sentido. No lo hagas tú. Céntrate en eso, céntrate en no resistirte, en no oponerte, en no luchar, en no defenderte. Y bueno, si los demás quieren estar en el mundo de la pobreza, pues que sigan, pero tú ya estás empezando a recordar que eres un rico, que te están esperando para tomar un vino y unas gambas y que no vas a dificultarle a Ambrosio su labor porque quieres que termine rápido para invitarle a él también a un vino por ahí. Entonces tú estás totalmente de acuerdo con el Espíritu Santo. Y así que él te dice, mira, cuando llegue un hermano y haga eso, pues ya sabes lo que tienes que hacer. La cosa no va con él, sino que la cosa va con las ideas que hay en tu mente. Por eso antes muy bien se ha dicho, no se te libera de un infierno real, se te libera de las ilusiones que hay en tu mente. En esas ilusiones el problema no es tu hermano. Otras veces hemos dicho que no hay que confundir las ideas con las personas. Por eso se te libera de ideas en la mente y no se te libera de conflictos con hermanos. No, es que parece que es con un hermano. Dice, cada vez que te enfadas con un hermano, es cierto, es que parece que es un conflicto con el hermano, pero en realidad es un conflicto con nosotros mismos porque queremos que ciertas ideas sigan por ahí. Por eso la idea y la creencia en el ataque, ¿para qué la queremos en la mente? Es una de las ataduras que están siendo objeto de evaluación para ver si queremos
que realmente se suelte o no. Así que lo que haga el hermano es lo de menos. Si el hermano quiere ser pobre, que lo sea. En el fondo no lo es. Pero nosotros no estamos aquí para ver si lo es o no lo es. Sabemos que no porque ya se nos ha dicho que fue creado por Dios y todo lo que crea Dios está lleno de riqueza. Nosotros sabemos en el fondo que no es pobre. Pero bueno, si el hermano quiere actuar así, pues anda confundido y ese es su camino. No hemos venido a cambiar el mundo. Eso es imposible porque todo es ilusión. Ni hemos venido a pensar que nuestra felicidad depende de cambiar a los demás. Si los demás quieren decidir así, es cosa de ellos. Lo mejor que podemos darle es satisfacer cada una de las peticiones del Espíritu Santo, porque cada vez que lo hacemos, nos liberamos nosotros. Reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo, entre comillas, descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no. Y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego y nunca de Dios. Ninguna petición es, entre comillas, descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. En la oración 1 te dice que cuando un hermano te pide algo que no tiene sentido, si le damos poder, te parece descabellado. Quiere decir que si lo vemos correctamente, es un acto de amor. Solamente eso. Verlo correctamente es que no tiene sentido y que no importa lo que te pida. Ahí es cuando empiezas a revisar la palabra descabellado. No importa. Son tonterías que pensamos para no darle a nuestro hermano lo que nos pide. Pues lo que está en juego no es él. Lo que importa somos nosotros si estamos dispuestos a dárselo o no. El trato no es con el hermano, es con el Espíritu Santo, porque es siempre a través de la mente. Esto es igual que aquel ejemplo que dijimos, que vemos una bolsa de basura antes de salir y entonces no dejamos que Ambrosio se la lleve, sino que nos ponemos a decir, a ver lo que hay en la bolsa, luego le echo un vistazo. Y es para no sanar esa idea. Con eso demostramos que queremos seguir estando atrapados en la pobreza. Porque teniendo a Ambrosio, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si queremos la riqueza, Ambrosio y nosotros estamos dispuestos a que salga la basura y que venga la abundancia. Porque eso es ser consciente de la abundancia. Como nosotros queremos la salvación, nuestro trato es con el Espíritu Santo, queremos la salvación y nuestro hermano es un medio para llegar a él. Y no nos atascamos ahí, buscando en la basura. Si queremos reconocer lo que es valioso, es irnos a la playa con Ambrosio, tomando una cerveza, comemos caviar, manjares o un vino y no quedarnos entretenidos rebuscando la basura. ¿No es valioso buscar en la basura teniendo a Ambrosio con nosotros? Pues cuando nos atascamos con un hermano,
estamos rebuscando la basura. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a, entre comillas, qué es la salvación y a, entre comillas, cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta. Pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Bueno, y claro, uno puede plantearse si todo esto está muy bien, la salvación, salir del infierno, pero ¿yo qué beneficios obtengo? ¿Qué gano yo? Es decir, ¿la salvación qué es? ¿Qué se supone que tengo que sentir? ¿A dónde me conduce todo esto? Bueno, pues te conduce a la paz, te conduce al amor y son cosas que todavía no has sentido. Y claro, es difícil evaluar lo que crees que será si nunca lo has sentido desde que perdiste la memoria. Entonces, la paz, desde luego, es la ausencia de infierno. El amor es la ausencia de conflicto y del sufrimiento y de sentirse mal. Entonces, si uno no aspira a liberarse de todo eso, ¿a qué aspira en la vida? Por eso te dice aquí que no hay ninguna otra respuesta. Cuando dice respuesta, no es solamente respuestas a preguntas que podamos tener, como la que acabamos de hacer, sino sobre todo respuesta en forma de reacción, en forma de ¿qué actitud tienes ante el mundo? ¿Qué forma de ver tienes, o mejor dicho, hacia qué forma de ver vas? ¿Qué significa ver el mundo desde el amor? Bueno, hasta que no lleguemos no lo vamos a saber, pero lo que tenemos claro es que el infierno no es agradable. Es verdad que estamos aprendiendo que no es real. Es verdad que eso, claro, garantiza que sea posible salir de él. Pero, desde luego, hasta que no despejemos la mente de los obstáculos, es la única forma que garantiza que seas feliz. Y por eso no puede haber confusión, como dice la línea 3, con respecto a qué es y a cómo se alcanza la salvación. ¿Qué es? Ya lo hemos dicho. Nos salvamos de las ideas que nos quitan la paz. Por eso el objetivo no es el amor, el objetivo es querer que el Espíritu Santo despeje todos los obstáculos que impiden que sintamos paz o que sintamos amor en la vida. El amor garantiza esa felicidad. Y por eso, la única forma de percibir, la única forma de reaccionar ante todo lo que vemos, tiene que ser de esa manera. No hay ninguna otra manera. Si crees, como dice en la línea 4, que hay también ciertas alternativas u otras posibilidades a lo que estamos diciendo, pues no podrás llegar a ese punto de descubrir cuáles son los beneficios que estás esperando. Y por eso tampoco puedes acabar distinguiendo perfectamente entre lo que es la basura y lo que es la abundancia. Párrafo 6. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces
es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo, y como consecuencia de ello, tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto. Aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su propia identificación con el ego. Y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún, entre comillas, trato de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Aquí la oración 1 te dice claramente que cuando nos identificamos con el ego nos atacamos a nosotros mismos y aceptar o identificarte con esas ideas erróneas como la creencia en el ataque, y eso te lleva a experimentar sentirnos separados de Dios, sentirnos como si nos faltara algo, nos hubieran robado, arrancado algo nuestro, sentir depresión, ansiedad, odio, ira, o incluso podemos darle forma a esa creencia y fijarnos en cualquier forma del exterior y decir que te han quitado algo, mira, eso es lo que yo he perdido, etc. Pero no sabemos realmente por qué nos sentimos así. En la 3, cuando experimentas sentirte desposeído, ahora empezamos a experimentar otra consecuencia, que es sustituir el amor que teníamos por nosotros mismos, sustituir por sentir odio hacia nosotros mismos como consecuencia de ello. Ahora tenemos la sensación dentro de nosotros como que una parte de nosotros que es el que ataca y otro el que se siente atacado. Y no nos damos cuenta de que ahora parece que somos dos. Normalmente nos identificaremos con la víctima y le tendremos miedo al agresor. Es dentro siempre la mente. Entonces nos estamos identificando con el secuestrado y también creemos que estamos en manos de un secuestrador. Puede haber algún caso de notar algo de todo esto en forma de ansiedad, pero no vemos de dónde viene. De haber creído que hay una parte ahí que se llama ego y tener la creencia de que nos hace cosas. Creer que hay una amenaza interna. Y ahora parece que hay que hacer tratos con él para que nos deje tranquilos. Muchas veces hemos oído esta forma de hablar en las personas mayores que dice, hemos tenido una racha buena y rápidamente te puede venir una racha mala. Pues esto quiere decir más o menos lo que estamos hablando de cuando hacemos un pacto con el ego. Recordemos que el ego es solamente una colección de ideas erróneas, pero que creemos y les damos vida. Y parece que hay otro, pero solo hay uno desde el principio. Seguimos siendo solamente uno, el mismo de siempre. El ego se dio cuenta de que sus amenazas producían un efecto en nosotros en forma de respuesta que a él le gustaba. Entonces nosotros cada vez empezaba a hacernos más chantaje y cada vez más sus peticiones nos hacían hacer cosas en el exterior, en las ilusiones y de tratar de sobrevivir, y cada vez que hacíamos eso nos dejaba un poquito tranquilos, pero nunca nos dejó tranquilos. Y eso hasta el día de hoy que seguimos haciendo tratos con él. Y en la última línea se nos recuerda
que seguimos siendo solamente uno, el mismo de siempre, y que somos el autor de este mundo. Fuera de nosotros no hay nada. No existe el mundo, sino simplemente seguir con el chantaje de las ilusiones. Párrafo 7. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro, y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta, por consiguiente, la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo, tal como lo percibes, porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está adentro y así no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella, antes de que puedas liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos que ya dijimos en su momento, y es que tenemos lo que llamamos el interior y tenemos también lo que parece el exterior. Parece estar ahí, no está, pero de tanto tiempo aparentemente funcionando por el mundo, pues hemos llegado a creer que realmente está ahí. Entonces, tenemos los pensamientos internos y todo eso se proyecta al exterior. En el interior tenemos los pensamientos amorosos de Dios, pero también tenemos los pensamientos que no tienen sentido. Y claro, al comienzo de toda la gran proyección, ya dijimos que tanto las ideas de Dios de saber quiénes éramos, los santos hijos de Dios, que querían crear como siempre habían creado, pero esta vez sin Dios, pues por un lado estaban las ideas verdaderas de quiénes somos y por otro lado todas esas ideas locas que empezaban como consecuencia de ese deseo absurdo de hacer un mundo al margen de Dios. Una vez que negamos a Dios, da lugar a las ideas que todavía conservamos de Dios, aunque no queremos saber de Él, y por otro lado las ideas locas. Siempre fue y todavía es intolerable la experiencia de ambas, y entonces, una vez que habíamos negado a Dios, pues surgió la proyección al exterior de todo lo que no queríamos ver dentro. Llegamos a no aguantar ni una décima de segundo más con ese aparente conflicto. Pues al principio estaban como esa colección por un lado y la otra colección por otro lado. Por un lado veníamos del mundo de Dios donde todo es real y por otro lado empezábamos a tener ideas como las de ¿y ahora qué va a pasar sin Dios? ¿Y ahora cómo vamos a crear de verdad sin Él? Empezamos a sentirnos mal, era el comienzo de la creencia en la culpa, empezó a haber pequeños signos de lo que parecían ataques, no sabíamos muy bien lo que era, pero no eran para nada agradable. Todas esas ideas que no tienen nada que ver con Dios, pues claro, no distinguíamos entre qué era real y qué era ilusorio, y lo ilusorio pues lo seguíamos tomando por real, pero claro, no es nada agradable sentir de manera directa el miedo y el ataque
Pensemos que en la actualidad todo eso está totalmente oculto, pero no nos hacemos una idea de lo que es estar en contacto directo con eso. Y esa división se hizo intolerable, es inaguantable, no se puede tolerar. Y por eso surgió la proyección. Ya lo explicamos con el proyector. Empezamos a proyectar hacia afuera esa idea de seguir adelante con un mundo al margen de Dios y se proyectaba ahí fuera todo lo que no queríamos ver dentro. Pero dentro pues seguía estando tanto la verdad, pensamientos amorosos, como las ideas descabelladas. Y el conflicto también, claro. El hecho de proyectar afuera supuso un alivio bastante grande porque aunque en el exterior también seguíamos sintiendo cosas, pero no era tan intenso y tan directo como anteriormente. Por eso en la línea 3 te dice una mente dividida está en peligro. Realmente no existe el peligro, pero cuando uno cree que esas amenazas son reales y la amenaza la tiene ahí delante, pues da mucho miedo. Uno quiere huir de eso y no sabe cómo, y todo eso era totalmente nuevo, porque ahora estamos, entre comillas, acostumbrados a esas sensaciones de miedo, ataque, etc. Pero en aquel momento era como inaudito. ¿Qué es eso? Era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y realmente nos sentíamos muy descolocados, muy mal, muy confusos, con miedo, con ganas de huir, de salir y de escapar de todo eso. Por eso salió la proyección como un truco que evitaba sentir eso. Por eso no se proyecta la realidad, no se proyecta lo que es unicidad, lo que es único, lo que no puede ser dividido. Párrafo 8. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Aquí la oración 1 te está diciendo que Dios creó solamente un único Hijo, en el que estamos todos. Por eso dice su Hijo unigénito, porque somos todos uno. Y le dio el mundo de Dios para ofrecérselo. Sin embargo, en la oración 2, el mundo real es el mundo que representa el Espíritu Santo, que es lo único real junto a nosotros en este mundo, que es la solución que Dios daría si Dios pudiera ver este mundo. Pero como no puede verlo, porque no existe, creó al Espíritu Santo. Ni nosotros podemos percibir a Dios. Dios no puede ser percibido porque está más allá de la percepción. Lo máximo que se puede tener es una experiencia mística, que no es una revelación, como dice el párrafo 4 de la sección 3 del capítulo 3, y es el único lugar del texto del libro donde menciona algo sobre ver a Dios. Solamente se puede experimentar a Dios, pero no ver, cuando uno despierta de la percepción. Por eso esa experiencia sería más un milagro que una revelación. Sería efímera porque no sería una experiencia directa de Dios, sino a través de símbolos. Pues la percepción correcta de estas ilusiones incluye el cuerpo, la percepción por los sentidos, pero no son experiencias de unicidad. Son experiencias basadas en la dualidad,
donde estoy yo, que soy sujeto, y enfrente está el objeto, que es diferente del yo y por lo tanto separado. Por eso tenemos que aprender a percibir todo eso como es. Aprender a percibir que no somos un cuerpo, no usamos los ojos y lo de enfrente no está ahí. Entonces, en el mundo de Dios, la experiencia de Dios es directa y no hay separación. No hay yo y Dios, somos uno. Entonces, en el mundo de Dios, que no hay que confundirlo con el mundo real, en minúscula, no hay muerte, no hay cuerpo, no hay final de la vida. La vida es para siempre. El mundo real, el Espíritu Santo, es un ejemplo, un guía y un modelo de cómo nosotros tenemos que ver estas ilusiones en este mundo para que desaparezcan para siempre. Última línea. Pues si pudieras separarte de Dios, que es tu fuente de la vida, y ese flujo nunca para, morirías. Pero eso sería imposible, porque la vida nunca para y siempre fluye y se extiende. Párrafo 9. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. Sin embargo, él no dispuso que fuese así y, por lo tanto, no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone. Y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por, entre comillas, leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor, junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Efectivamente, el mundo que percibes, con eso se refiere no a las imágenes que están ahí, sino lo que tú crees ver cuando las miras. Tu forma de mirar y tu forma de entender. Y eso está basado en las ideas previas que ya tienes. Cuando una persona ve un cuchillo, pues lo normal es que lo vea para usarlo para cortar alimentos. Pero otra persona, si no está en su sano juicio, quizás piense que se debe usar para otros fines que no tienen nada que ver con la paz ni con la vida. Entonces, no estamos hablando de las imágenes que tenemos delante, sino de cómo las vemos, para qué las vemos. Y eso está basado en el mundo y en la creencia en la separación. Claro, hay uno que percibe y está lo percibido que está ante nosotros. Por lo tanto, hay dos y parece que hay separación y que hay distancia. Hacemos de todo, línea 2, con tal de negar a nuestro Padre. Significa sustituimos a nuestro Padre con tantos ídolos que somos capaces incluso de aceptar el precio que hay que pagar, que es la muerte, con tal de seguir adelante con la idea de ir por nuestra cuenta o de oponernos a Dios. Incluso aceptar la idea de la muerte.
Está claro que en teoría a nadie le gusta la idea de la muerte, pero hemos llegado a aceptarla de tal manera que ya nos decimos a nosotros mismos que no podemos escapar de ella y que entonces ahora parece que ya no está Dios. Tantos ídolos, así que tienes que abandonar la moneda de la dualidad, las dos caras. No hay moneda. Tienes que saber que estás viendo un mundo ilusorio, un mundo aparente, un mundo basado en la muerte, un mundo basado en lo temporal, en lo cambiante, y tienes que abandonar los ídolos y también las ideas del ego. Y es que el ego te quiere seguir enganchando, atrapando a este mundo. Por ejemplo, pongamos que una chica sueña todos los días con tener un niño o una niña, incluso pues a partir de cierta edad empieza a comprar ropa de bebé y continuamente está soñando con la imagen de tener el bebé entre los brazos, vestido con toda la ropita de bebé. Y alguna amiga o algún amigo le pregunta: ¿y cómo es que estás comprando eso? ¿Es que estás embarazada? Y la persona dice: no estoy embarazada, pero bueno, quiero tener un bebé. Bueno, pues detrás de esta apariencia hay una idea. La idea es: seré feliz cuando tenga el bebé, o dicho de otra manera, la felicidad está en tener un hijo. Podríamos hablar de, por ejemplo, un hombre que cree que la felicidad es comprarse ese coche que desea. Y entonces, para esa persona, pues ser feliz tiene que ver con comprarse ese coche. ¿Vale? Entonces, esto da lugar a dos posibilidades en el mundo. En el caso de tener un hijo, o bien se tiene un niño o una niña, con lo cual la forma que adopta el exterior coincide con la idea de lo que es la felicidad. O puede ocurrir lo contrario, que no se tenga niño y por lo tanto uno reacciona como que es una tragedia. Y es doloroso y no coincide con lo que uno desea. Podríamos hablar del hombre: si no consigue el coche, su reacción es de enfado, negatividad, tensión, echarle la culpa a otros. Y si lo tiene, pues está como mimando el coche. Siempre lo tiene limpio, le da cera, presume, lo enseña a los demás, etc. En ambos casos, aunque la forma parezca contrario, en ambos casos la idea es la misma. Bueno, pues esa idea es el mensaje que uno se da a sí mismo. La felicidad no está en conseguir eso, sea tener un hijo o sea tener un coche. La felicidad no está en eso. Yo voy a decidir para ser feliz y si además viene un hijo, pues felicidad doble. Pero la felicidad no está basada en eso. O lo mismo con el coche. Uno es feliz independientemente de que el coche llegue o no llegue. Sin embargo, cuando uno tiene una relación especial de amor o de apego hacia bien sea una persona o bien un objeto, lo que se está diciendo es: solo seré feliz cuando lo tenga. Solo seré feliz cuando lo tenga. Y entonces es el mensaje que está dando al mundo es ese. Y ese mensaje puede tomar dos formas, ya lo hemos dicho. Entonces reaccionará con alegría o con tristeza según lo que le llegue. Lo mismo ocurre con nuestros hermanos. Entonces da la sensación de que tenemos que llenar ese tiempo de este mundo con muchas distracciones. Todo eso es para tapar que ya hemos aceptado la idea de que nos vamos a morir. Pues hasta ahí somos capaces de llegar con tal de seguir haciendo oposición a nuestro Padre. La muerte, por supuesto, no existe. La voluntad de Dios, línea 3, así lo dispuso. La muerte no existe. Pero creemos que sí, porque seguimos teniendo un pie en cada camino. Un pie en el camino de la derecha, el camino de Dios, y un pie en el camino de la izquierda, el camino del ego. Y entonces acabamos creyendo que es normal vivir dos caminos totalmente incompatibles. Nosotros, línea 4, nosotros, pues con esa idea de oponernos, pues queremos creer que sí. Claro, creemos, porque en realidad es imposible seguir haciendo oposición a nuestro Padre. Y es que no podemos oponernos a Dios. Es imposible. El resultado de ello es que no tenemos ningún control sobre el mundo que hemos fabricado. Es decir, nuestra vida está llena de caos,
Y, por ejemplo, ahora que se acercan las fechas navideñas, está todo el mundo como loco comprando lotería, que está basado en la idea de yo quiero mucho dinero y en vez de ejercer la voluntad, pues directamente nos metemos en el mundo de los deseos y de las situaciones imposibles. En otra parte del libro, el maestro comenta que desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Eso significa que se nos ha olvidado cuál es nuestra voluntad. Entonces nosotros nos decimos a nosotros mismos, deseo tener mucho dinero, cuando deseamos no es lo que queremos, sino que lo deseamos, es decir, si lo quisiéramos, lo tendríamos. Pero como no creemos que nuestra voluntad se pueda ejercer, entonces nos metemos en el mundo de los deseos y le rezamos al Dios llamado suerte. Entonces parece que no es suficiente tu voluntad y que hace falta hacer ciertas acciones como comprar décimos. Es un ejemplo del mundo caótico que hemos creado y sobre el que no tenemos ningún control. Eso es así que prácticamente a nadie acaba tocándole ese décimo, esa lotería. Y luego nos ponemos cara de extrañados. No tenemos ningún control sobre el mundo porque nosotros creemos que el mundo está bien como está. Un mundo caótico, resultado del choque, de la improvisación, del azar, de las coincidencias. Es como ese juego en los locales de apuestas y esos sitios donde hay máquinas para jugarse el dinero. Bueno, ese juego que ya no se ve, donde una bola va cayendo ahí un montón de obstáculos y hay una cuesta y nos quedamos fascinados viendo la bolita cómo va chocando y no sabemos dónde va a acabar, pero nos quedamos fascinados con ese aparente caos. Claro, no tenemos ningún control sobre el mundo que tenemos delante y acabamos aceptando consecuencias totalmente absurdas y ridículas. Pero bueno, es lo que queremos con tal de seguir haciendo oposición a Dios. Por eso en la línea 5 te dice que entonces este no es un mundo que provenga de la voluntad, es el mundo de los deseos. ¿Realmente eso es lo que queremos? Hace tiempo que nos alejamos de la voluntad, tal como hacía el Maestro Jesús. El Maestro Jesús tenía y tiene su voluntad unida a la de Dios y es la misma voluntad que dice que venimos a sanar la mente para recuperar el control de nuestra vida y volver al estado eterno que se llama ejercer la voluntad. Eso significa que lo que quieres, lo tienes. Y si lo que quieres lo tienes, no necesitas pasar por un proceso llamado deseo, donde tú deseas algo y depende de lo que diga el genio de la lámpara, pues se te concederá o no. Entonces, este mundo no es el resultado de la voluntad, es el resultado del caos. Es el resultado de los deseos. Por ejemplo, ahí te dice que todos los deseos están basados en el deseo de ser diferente de Dios. Con tal de hacer las cosas de otra manera que no es a la manera de Dios, somos capaces hasta de aceptar la idea de la muerte. Y claro, todo esto no tiene nada que ver con la voluntad. Línea 6. El mundo que has fabricado es caótico, las leyes son arbitrarias, como al azar, con esos choques y esas consecuencias imprevisibles a dónde van a parar. Es decir, el mundo que has fabricado no tiene ningún significado y es muy difícil saber hacia dónde se va. Pero acabamos creyendo que el mundo está muy bien con sus leyes caóticas. Tenemos cierto contacto con esto que estamos diciendo cuando ocurren, por ejemplo, desgracias desde el punto de vista del clima. Si hay fenómenos que acaban con aparentemente la muerte de muchas personas, todo el mundo se echa manos a la cabeza y dice que raro es el mundo, que desgracia. Pero bueno, es el mundo que queremos, es un mundo caótico donde al final pues nos enfadamos de lo que tenemos y claro, podríamos tener otro tipo de vida. Y no se trata de cambiar el mundo, se trata de tener control sobre nuestras vidas. Si tuviéramos control sobre nuestras vidas, lo cual quiere decir alinearse otra vez con la voluntad de Dios, querer sanar, ayudar a los hermanos, pues todo lo que parece que el mundo te dice que no se puede hacer, se salta. Por eso Jesús, cuando tenía el sí del hermano que decía que quería sanar, a él no le impedía nada
sacar a un muerto del ataúd y levantarlo, o hacer que un paralítico se levantara, o alguien con una enfermedad que parecía incurable de repente volver a la vida diaria. Nada se le impedía, porque Jesús ejercía su voluntad y su voluntad no está basada en las leyes de este mundo. Su voluntad está basada en leyes que están más allá de este mundo y son las que acaban ocurriendo a condición de que uno quiera ejercerlas. Es decir, el poder de Dios está de nuestro lado, pero no lo ejercemos nunca, salvo cuando ya sanas la mente y eres consciente de ello. Ahí te alineas con la voluntad de Dios y nada que vaya en la misma dirección que la voluntad de Dios puede impedir que eso ocurra. Claro, estamos hablando de todo lo que parece ocurrir a nuestro alrededor, pero parte de esta sanación incluye darnos cuenta de que todo depende del interior, depende del hacedor. Cada uno de nosotros somos el hacedor de este aparente universo. Y ahí dentro, donde están los errores que dieron pie a este mundo ilusorio, también está la salvación. Esa salvación se llama mundo real o Espíritu Santo, y Dios le encargó la función de enseñarnos cómo volver a interpretar este mundo para poder salvarnos, para poder salir de él. Entonces no está fuera de ti, como dice la línea 9, sino que más bien para volver a recuperar el control sobre tu vida, para que la paz y la felicidad vuelva a tu vida, pues tienes que otra vez alinearte con tu voluntad dentro de ti. Y es que, aunque parece que no tenemos poder de decisión, simplemente no lo usamos, pero el poder de decisión sigue estando ahí dentro, esperando a que su hacedor tome control. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios, donde Cristo mora, se encuentra ahí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar, en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar tienes que renunciar a tu inversión en el mundo, tal como lo proyectas, y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. En este párrafo 10 termina recordando las ideas que hemos estado viendo, y es que cuando percibes ataques, el ataque no está ahí fuera, sino que ante la misma situación donde 2 o 3 o 4 personas están viendo la misma escena, a lo mejor la mayoría están viendo ataque, es decir, lo que eligen ver, porque eso está dentro, su elección está dentro. Pero quizás tú, que has aprendido la lección, decidas que da igual que el resto del planeta, da igual que miles de millones de aparentes habitantes de este planeta parecen pensar al contrario de cómo piensas tú, pero si tú estás viendo la verdad, pues estás viendo la verdad. Y tú ves las cosas como son y no como la mayoría que lo ve de forma incorrecta. Entonces tú eliges ver como si estuvieras viendo a 2 personajes en una obra de teatro. Tú sabes que en la obra de teatro parece que están jugando a las espadas, incluso uno se tira al suelo y tú sonríes sabiendo que es un actor que se tira al suelo para simular que ha habido una muerte.
Tú lo ves con esa distancia porque sabes que estás viendo un teatro. Entonces tú eliges dentro de ti que el ataque no existe, a pesar de que hay millones que dicen ¡ah! ¿No? Claro, es una elección, no es lo que está pasando afuera, sino lo que tú crees que está pasando. Lo que tú crees que está pasando. Lo que tú quieres elegir. Entonces siempre o renovamos las creencias que ya teníamos o por fin decimos ahora va a haber un antes y un después porque a partir de ahora esto lo voy a elegir ver, lo quiero ver de otra manera. Bueno, pues como el tiempo no existe, nuestra voluntad está relacionada con sanar esas ideas en las que ya llevamos tantísimo tiempo, ya que somos eternos, y por lo tanto no tiene nada que ver con las aparentes decisiones en el exterior de este mundo. La decisión de sanar realmente sí que tiene que ver con la voluntad, porque esa parte que quiere la misma voluntad que Dios es realmente tu voluntad. Y tu voluntad lo que quiere es que haya ese intercambio en el altar de Dios, en el altar que Dios ha puesto para ti, para que se produzca ese intercambio. Y es como, bueno, pues igual que en los altares físicos, uno va al exterior, se sienta o se arrodilla, viene con todo su pesar, llora, etcétera, etcétera. Bueno, si entendiera realmente para qué sirve el proceso de expiar, pues sabría que es un proceso por el cual uno le entrega esa pena, ese pesar, quiere aprender qué es lo que no veía correctamente, cómo puede elegir de nuevo y cómo puede ver eso de nuevo para quitarse ese peso de encima, y cuando abandona el altar agradecido, pues sale de ese espacio mucho más ligero de como había entrado. Así es cuando uno entiende realmente ese intercambio en el altar. Como en realidad no ocurre en el exterior, porque en el exterior no hay nada, el ego siempre está encantado de que si queremos sanar, pues que nos vayamos al exterior, hagamos un teatro y salgamos como que ha pasado algo y luego la vida sigue igual. Sigue igual. Pero claro, no es ese intercambio que aquí nos dice. Aquí nos dice que ahí puedes ir con tu sufrimiento, entregarlo, pedir que se te diga cómo tienes que verlo a partir de ahora, y ahí se te da la bienvenida siempre. A partir de ese lugar que está dentro de ti, tu visión se transforma y empiezas a ver correctamente, verdaderamente. Ahí todos tus hermanos moran en paz contigo, ahí se te da la bienvenida, ahí siempre estarás en paz, y ahí es desde donde aprenderás a mirar en paz hacia el exterior y verlo tal como es. Un mundo neutro que no es ni bueno ni malo, sino simplemente ilusión y que va a desaparecer, pero que antes de que desaparezca, eres tú el que sales de ese escenario. Claro, en el momento que ya no necesitas más ese escenario desaparece para ti. El resto de hermanos parece que todavía siguen participando de esos escenarios hasta que ellos también lo eligen. Pero uno ya no tiene más necesidad. Sin embargo, hasta ese momento, el procedimiento, la manera en que eso ocurre es aceptándolo aquí y ahora, aceptando que ahí dentro es donde tienes el altar que renueva tus ideas. Entonces aprendes a dejar de invertir en las ideas, en los proyectos, en los deseos, en los planes de este mundo, en el exterior. Empiezas a darte cuenta de que ahí no vas a encontrar ningún tipo de felicidad. El mundo ya no tiene nada que ofrecerte. Y eso es lo que te permite escaparte e integrarte otra vez en el mundo real tal como el Espíritu Santo lo ve.